Hombres y mujeres del mundo, en principio ha cesado la guerra entre Irán e Israel. 12 días terribles para la humanidad, incertidumbres por toda parte, temor, el porqué. Se estaba latente ante una guerra mundial y a su vez la bomba nuclear. Irán no tiene la bomba nuclear. Israel sí tiene bombas nucleares. Y todo eso provocó mucho miedo y sigue provocando miedo. Pero tenemos primero que saber de dónde viene Irán. ¿Qué es Irán? Sucede que Irán, por historia, no siempre tuvo ese nombre. Irán es lo que fue la Gran Persia, con una historia de independencia, de luchas interminables, y con un concepto de lo que es la autodeterminación como pueblo, como nación, y después hasta hoy como Estado. El imperio persa se originó en la región suroeste de Asia, por donde está China, que es hoy la actual Irán. Su historia comienza con las antiguas tribus indoeuropeas que emigraron a la meseta iraní hacia el segundo milenio antes de Cristo. Entre estas tribus se encontraban los medos y los persas, quienes establecieron reinos independientes. Durante siglos, los medos dominaron el norte de Irán, mientras los persas ocupaban el sur, en una región conocida como Persia, hoy Irán. Quiero que sepan que hacia el año 550 a.C. surgió en Persia un gran general, un gran combatiente, un gran ideólogo de las luchas y conquistas militares, conocido con el nombre de Ciro el Grande, líder de los persas. Él se rebeló contra todo lo que fue el dominio medo, que era la cultura, el pueblo con el que ellos convivían de forma fronteriza. Ellos unificaron a los medos con los persas y de ahí surgió una gran nación. Ciro no solo fue un conquistador, sino también un administrador visionario. Su política de respeto hacia las religiones y costumbres de los pueblos conquistados le ganó una reputación de tolerancia sin precedentes en toda la historia de la humanidad. Ciro tuvo una política tan extraordinaria y profunda, basada en el humanismo, que hoy hay países que han puesto en práctica, que dio lugar que a todos aquellos que conquistaba, sin importar su relación, religión o pensamiento político, le daba toda su libertad. Y observen bien, Ciro tuvo en sus manos y en su poder la conquista de lo que eran los judíos, y él los liberó y lo mandó a su propio pueblo. Él le provocó su libertad y su amplio ámbito en el accionar de su vida. No los maltrató. Luego de la muerte de Ciro y el turbulento reinado de su hijo, que fue Cambises II, conocido como Darío I, asumió el trono. Pero es bueno destacar que Persia, en su tiempo y hasta hoy, desarrolló una gran cultura, donde la ciencia, donde la filosofía, la literatura, el arte, la poesía, nutrían
toda la costumbre, el andar y el accionar del pueblo persa. Nosotros escuchamos hablar de Persia, pero con el tiempo vamos observando que el legado del imperio persa ha sido y es uno de los más influyentes de la antigüedad. Desde su organización política hasta su arte y religión, la civilización persa ha dejado una huella duradera. Y estamos hablando de miles de años antes de Cristo, antes de llegar Jesús a ser conocido y predicar en las tierras arábicas. Su modelo de gobierno basado en la división por satrapías, la tolerancia religiosa y la coexistencia de diversas culturas sirvió de ejemplo para imperios posteriores, lo que sirvió de ejemplo y guía, incluidos a Roma y el califato islámico. En el ámbito cultural, la arquitectura persa, con sus columnas monumentales, relieves detallados y palacios majestuosos, influyó profundamente en el arte islámico y en estilos arquitectónicos orientales. La poesía persa, como te he dicho, siglos más tarde alcanzaría un enorme renombre universal, con autores extraordinariamente famosos y que se conocen en el globo terráqueo por doquier. En tal sentido, hoy el antiguo imperio persa es un motivo de orgullo nacional para Irán y un objeto de estudio para académicos de todo el mundo. Su historia demuestra para el poder puede ir acompañado de sabiduría y que la diversidad en el pensamiento, en el accionar, cuando se respeta, fortalece a las civilizaciones de toda la historia de la humanidad. Con el tiempo, el Islam, una religión, se impuso como religión mayoritaria, desplazando progresivamente cualquier otra religión en Irán. La religión quedó incorporada en las entrañas mismas del pueblo persa. Aunque el dominio político era árabe, los persas conservaron siempre su lengua, su cultura literaria y filosófica, y contribuyeron enormemente al pensamiento islámico. Cuando el presidente Trump le pidió a Irán ahora que se rindiera, el ayatolá, que es el símbolo y la motivación espiritual de todo ese pueblo, le decía cómo pedirle a Irán que se rinda cuando su historia ha sido de independencia, de libertad y de autodeterminación como pueblo y como Estado. Irán jamás se ha rendido, jamás se ha postrado a nadie. Pero Irán fue dando pasos, y Persia fue dando pasos extraordinarios. Y sucede que con el andar del tiempo y llegando al siglo XX, nos encontramos que llegaron otras dinastías que le dieron fuerza y razón de ser al desarrollo integral de esa nación. Quiero que sepan que Irán pasó a llamarse así después de conocer toda la historia bajo el nombre de Persia, pero no ha renunciado a esa historia, no ha renunciado a esa filosofía. Ellos tuvieron, por ejemplo, como grandes emperadores, podríamos decir grandes gobernantes, a uno que se llamó Reza Shah Pahlaví, del año 1925 al 1945, y modernizó y occidentalizó a Irán, redujo el poder clerical, cambió el nombre oficial de Persia a Irán, y eso ocurrió para el año 1935. Ese estadista construyó carreteras, ferrocarriles, universidades y modernizó su ejército. Después tuvo a Reza Pahlaví desde 1941 a 1979. Pero en el 1979 llegó la gran revolución islámica, liderada por Ayatollah
Ayatollah Khomeini y una coalición de clérigos izquierdistas y nacionalistas que empezaron a pensar y a practicar que Irán tenía que ser para los iraníes y que tenía que desarrollarse y que tenía que luchar por estar a la paz de las naciones civilizadas y grandes del mundo. Pero jamás Irán fue un pueblo terrorista como se ha querido vender ni decir, sino que sus acciones y hechos han estado solo apegados a defender su autodeterminación, a buscar su progreso y su razón de ser. No es un país desarrollado, no es un país que ha amasado fortuna, ni es inmensamente rico, pero sí ha dado lugar a su autodefensa. Quiero que sepan que para el 1980, 1988, vivió 9 o 10 años de una guerra cruel que duró tantos años por una invasión que hizo Irak a ese pueblo. Vieron morir más de 1 millón de hombres y mujeres de Irán y de Irak. No obstante, ellos salieron fortalecidos y siempre comprendiendo que tenían que seguir hacia adelante. El liderazgo de Ali Khamenei, el ayatolá, comenzó a darle una fuerza de unidad y de fortaleza a ese pueblo. ¿Qué ocurre? Que Irán comprendió que tenía que desarrollar un plan nuclear, pero no para hacer una bomba atómica, porque para el ayatolá eso no es correcto, ni lo permite su religión, pero sí un desarrollo constante y permanente de lo que es la política nuclear, pero para dar servicio, para el bienestar, para involucrarla en el desarrollo de la medicina, de la agricultura, porque la parte nuclear no es solo para hacer una bomba atómica, sino para llevarla también a una política más rápida, más directa, más determinante y con base firme para el bien de los pueblos del mundo. Por eso Irán moderno es un país con una herencia cultural y una sociedad joven y dinámica que, pese al férreo control clerical, busca mayor apertura, derechos civiles y modernización. Se mantiene, por tanto, como una potencia en toda la región decisiva en Oriente Medio. Ahora bien, Irán ha tenido como un enemigo directo y permanente a determinados gobiernos de países como los Estados Unidos y por tanto en el Medio Oriente lo que corresponde al pueblo de Israel. ¿El por qué? Porque ellos lo ven como un enemigo y siguen invocando que Irán tiene la bomba atómica. Y no hay forma de demostrarle lo contrario, porque todo el organismo, sea la institución que fiscaliza a los pueblos del mundo que tienen bomba atómica o prefieren desarrollar una política nuclear para el beneficio y el servicio de los pueblos, ha dicho que Irán no tiene bomba atómica, ni está construyendo bomba atómica, pero ellos se empecinan porque el único objetivo es destruir ese país, esa nación del mundo. Por esa razón, ahora, un gobernante de Israel que no es aceptado por su pueblo, que estuvo ya en la antesala de ser derrocado en varias ocasiones, provoca la guerra para él mantenerse en la dirección del aparato del Estado de Israel. Eso no significa que Irán no se haya definido en la lucha para desarrollar una política armamentista, pero para autodefenderse. Han querido humillar a Irán, han querido opacar a Irán, llegando al extremo que el presidente Trump de los Estados Unidos le pide que se rindan porque ellos no tienen nada, porque ellos no significan nada. Y el Irán le dice: ¿quién le ha dicho que tenemos que rendirnos con nuestra historia persa? En simbolismo de eso, Israel es quien ataca a Irán
pero se encontró que Irán le devolvió con miles y miles de misiles. Ha destruido en gran medida ciudades como Tel Aviv, como Jerusalén y otras ciudades importantes de Israel. Cuando dice que Irán bombardeó hospitales, que bombardeó niños y escuelas, eso no es cierto como tal. Pudo haber tocado un misil a un hospital, pero no hay que olvidar todos los niños que Israel ha masacrado en Palestina. Todo lo que ha hecho Israel contra el pueblo palestino, todo lo que ha significado para Hamás, para todo lo que tiene que ver con Cisjordania, que ha destruido a mansalva, ha bombardeado a mansalva a un pueblo sin un ejército definido, por un ejército que solo es de hombres y mujeres de la parte civil, que lucha porque Palestina logre su autodeterminación y surja de nuevo ser un Estado. Israel se opone, y si Israel se opone, los Estados Unidos se oponen, porque Israel no es más que una extensión de los Estados Unidos. Pero ahora se encontró con una situación que ellos no comprendieron, ni conocían, ni sabían a cabalidad, que Irán se estaba preparando y estaba preparada. No se puede decir quién venció. Lo único es que tenemos que lanzar lágrimas, porque hubo muertos en Irán, hubo muertos en Israel, hubo destrucción en Irán, hubo destrucción en Israel, y todavía está latente cualquier retorno al bombardeo que se ha paralizado momentáneamente. Esto significa que los pueblos del mundo deben de luchar para abrazarse, para unirse, para ayudarse uno al otro. Los grandes, los desarrollados, no invertir en lo que tiene que ver con la lucha militar ni en su autodefensa, sino en transformar toda esa inversión en medicina, en escuela, en el desarrollo de los pueblos, en la agricultura, donde pueda nacer el crecimiento de los frutos en la tierra de todos los pueblos. No podemos vivir en esa incertidumbre, porque eso provoca agonía y una situación agobiante en millones y millones de seres humanos. Tenemos que comprender la historia de los pueblos. Hay pueblos que tienen orgullo y dignidad, como la tuvo el pueblo dominicano para el 1916, cuando enfrentó la invasión norteamericana, como la tuvo el pueblo dominicano para el 1965, que un puñado de hombres bajo las armas, civiles y militares, enfrentaron a la mayor potencia del mundo cuando provocó tocar con sus botas la tierra de Juan Pablo Duarte, Luperón, de Camaño, de Manolo Tavares Justo y de otros grandes próceres de la nación, de acuerdo a nuestra historia y su andar. Hoy quisiéramos que haya paz en el mundo. Quisiéramos que no haya la incertidumbre ni el miedo de que pueda explotar una bomba atómica en ningún sitio. Pero es injusto levantar la bandera a favor de una nación para perjudicar a Irán. Irán tiene su historia, como te dije al principio, una historia de gloria, una historia de pensamiento y una historia de decisión de enfrentar a todo aquel que quiera mancillar su tierra, su historia. Es una historia bella, es una historia que ha dejado huellas en la humanidad para bien, no para mal. En tal sentido, aquellos que se toman la palabra, el micrófono y la cámara para poder herir y destruir, para poder unirse a los Estados Unidos y a Israel, cometen un crimen, porque traicionan el conocimiento de la verdad que debe ser llevada a los pueblos del mundo. Ojalá que ya empecemos a vivir en una paz y en un desarrollo económico integral, y que podamos contar con derechos sociales que alimenten el deseo de vivir y alimenten la esperanza y la ilusión de la estabilidad en cada pueblo y en todo el globo terráqueo. No importa dónde esté Rusia, dónde esté China, dónde estén los Estados Unidos, que son las grandes tres potencias del mundo, sino que ellos abran el escenario, abran las cortinas,
para abrazar los pueblos y los pueblos puedan abrazarse sin ser subordinados, sin ser dependientes, levantar la voz por el orgullo de cada nación, como lo hace, por ejemplo, la presidenta de México. Gloria a los pueblos del mundo, honor a los seres humanos, bienestar para toda la humanidad. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.